No, en Venezuela te condenan a un 90% de miseria, te expropian tu propiedad privada, nacionalizan tus empresas, destruyen el valor de la moneda, expropian todo tu salario a través de la inflación, lo mismo claro, Le pregunto, obviamente. en Chile, por ejemplo, que ha sido gobernada por la izquierda, Sí. ¿te quitan También tu existe sueldo? eso y desde que, claro, en Chile tenemos ¿A usted impuestos. le quitan su sueldo en Chile? Por supuesto, una parte importante del sueldo. Le quita- ¿Cuánto? ¿Cómo le quitan su más sueldo? de la mitad. En impuestos. Ah, bueno, pero Bueno, pero los impuestos ¿qué son? Los impuestos son una forma violenta de confiscación de la propiedad de otro, porque si yo no los pago me meten a la cárcel. Hola, buenas tardes. El video que acabamos de ver es de la televisión argentina, ¿ya? Y solo es un extracto de 35 segundos que muestra al abogado, ¿sí? Que se dedica muchas veces a la economía, Axel Kaiser, refiriéndose a varios temas nacionales, con bastante imprecisión, incluso algunos datos falsos que me gustaría aclarar en este breve video, como ya está siendo costumbre, y es un formato bastante cómodo que me permite grabar bastante rápido, ¿ya? Partamos con algunos errores técnicos, ¿cierto? Porque él parte confundiendo tres conceptos que son clave. ¿Ya? Parte hablando sobre la expropiación, parte hablando sobre la confiscación y también sobre los impuestos. ¿Ya? La expropiación, bueno, es un acto jurídico, ¿ya? Por el cual se priva a una persona, ¿cierto?, de sus bienes, ¿ya? Una expropiación sobre un terreno, es algo que normalmente escuchamos. Pero la expropiación es un acto que tiene que ser autorizado por ley, está muy regulado en la Constitución, ¿ya? Solo se limita a, como bien dice, utilidad pública o interés nacional, es muy específico, ¿ya? No ocurre como en otros casos, como en Venezuela, bien dice ahí Axel, que claro, la expropiación se utilizaba con otros fines de carácter político. En el caso de Chile está bien resguardado el tema de la expropiación e incluso técnicamente hablando no limita el dominio, sino que, o sea, más bien limita el dominio, no el patrimonio. ¿Por qué? Porque se le quita el terreno a una persona, por ejemplo, en ese caso de expropiación, pero se le resarce ese valor en su patrimonio con dinero, puesto que se le paga, se le indemniza, se le entrega una cantidad de dinero para reemplazar ese bien que ha sido expropiado. ¿Ya? Y ese dinero es una cantidad calculada a través de peritajes, ya es un avalúo de carácter comercial, es el precio justo. No es el avalúo fiscal como muchos piensan y que a veces uno ve en internet, ¿cierto? Que en realidad el avalúo fiscal es para temas tributarios completamente distintos, ¿ya? La Corte Suprema esto lo zanjó hace muchísimo tiempo. Se trata de una evaluación de carácter comercial, es el precio justo de la propiedad. Por tanto, no existe una pérdida de patrimonio, existe una pérdida de dominio, pero el patrimonio se mantiene intacto porque la persona es indemnizada. Entonces, vale preguntar, bueno, lo que da a entender un poco Axel Kaiser en el video es que a él le expropian su patrimonio. Y hay que preguntarse, bueno, ¿su familia o él han sido expropiados alguna vez? En una de esas sí, ¿ya? Sin embargo, como digo, no afecta al patrimonio. ¿Ya? Así que ese es el primer concepto. El segundo concepto que él utiliza tiene que ver con confiscación, ¿ya? Y confiscar es un tema completamente distinto. Él es abogado, Axel es abogado, ¿cierto? Y debería saber esto. ¿Ya? Confiscar es un término propio del derecho penal, ¿ya? Normalmente se refiere al decomiso de aquello que es utilizado en ciertos delitos o que se obtuvo de ciertos delitos. Entonces, normalmente vemos, por ejemplo, cuando existe una redada por narcotráfico y se decomisan bienes, a eso se refiere, ¿ya? Entonces, no tiene nada que ver, por ejemplo, con la expropiación. Y él dice finalmente de que los impuestos serían una suerte de decomiso violento. Ya, habría que preguntarle, bueno, si Axel Kaiser habrá cometido algún delito para que le decomisen ciertos bienes, como él dice en el video. Así que ahí también incurrimos en otro error técnico por parte de él, a menos que nos aclare, claro, que si es que le ha pasado alguna vez en su vida eso. Y bueno, finalmente también habla de impuestos. Ahora habla de impuestos en un sentido amplio, estamos hablando de los tributos, ¿cierto? Tributos, están las tasas, los impuestos, las contribuciones, qué sé yo. Pero él se refiere en particular, ¿cierto?, a lo que gana él. Habla sobre su ganancia, sueldo en particular. Ya, bien sabemos que los impuestos pueden tener distintos tipos de finalidades, por ejemplo, la redistribución de la riqueza, pero concentrémonos en algo más práctico, por ejemplo, que existen y sirven para financiar las policías, carabineros, ¿cierto? Los servicios públicos, a eso me refiero. Es para financiar servicios públicos. Policías y carabineros como, por ejemplo, a los que la familia Kaiser les gusta, yo entiendo que la familia Kaiser igual tiene una tradición militar por parte de Johannes Kaiser, ¿cierto? El diputado. eh, y siempre piden mayor seguridad. Bueno, con eso se financia con impuestos, ¿ya? Entonces llama la atención que él constantemente, Axel, señale que el impuesto es un robo, ya que el impuesto en realidad sería algo violento contra las personas por parte del Estado.
¿ya? Porque lo contrario no se podrían financiar el ejército, por ejemplo, y yo entiendo que, insisto, ellos son bastante pro militar, por decirlo así. Por otra parte, bueno, él mismo transita por calles, ¿cierto? No creo que utilice los hospitales públicos, pero sí al menos transita con su vehículo por las calles y eso también es financiado con tributos, con impuestos. Y recordemos que además el señor Axel Kaiser también financió su educación, puesto que él entiendo que financió con una beca de carácter público y fue bastante polémico en su momento, intentó dar ahí una justificación para esto, pero eso también se paga con impuestos. Entonces, no le gustan los impuestos, no le gusta pagar, lo considera algo violento, pero se beneficia de aquellos servicios públicos que son permitidos por el pago de impuestos, ¿ya? Incurre también en una imprecisión al hablar sobre que su sueldo estaría pagando más del 50% de impuestos. A ver, miren, los impuestos en particular, ya sea las remuneraciones, a los honorarios, a las rentas o a las ganancias en general en Chile, no superan el 40%, en el caso más alto. Ya, estamos hablando de personas que ganan sobre 230 millones de pesos aproximados. Ellos podrían llegar a pagar un 40% de impuesto por su renta. Vale entonces preguntarse, ¿esto es lo que gana el señor Axel? Y si es que ganara esa cantidad, nunca es más del 50, o sea, no es un 50% superior. O sea, si es que gana esa cantidad, insisto. Ahora, él habla de su sueldo. Yo no sé si el señor Kaiser tiene empleador aquí en Chile que le paga el sueldo, el sentido técnico, insisto, él es abogado, debería saber estos términos. ¿Le paga su sueldo por eso? Porque yo entiendo que él viaja haciendo presentaciones, es financiado por distintas fundaciones, creo, pero, pero no sé si tiene algo llamado sueldo y si ese sueldo alcanza o es superior a 230 millones de pesos como para pensar de que quizá alcanza el 40%, pero jamás, como él dice en el video, es superior a un 50%, ¿ya? Así que ahí también tenemos un problema con lo que él dice. Es probablemente muy falso lo que está señalando, no sé si muy falso o menos falso, pero es falso, ¿ya? Em, entonces, quizás tenga que hablar con su contador este caballero porque no corresponde que esté pagando más del 50% de impuestos como él señala. Ahora, ya aclaramos lo que es expropiación, lo que es confiscación y lo que es tributos o impuestos y los errores en los que cae el abogado y pseudoeconomista Axel Kaiser, ¿cierto? Pero hablemos un poquito de responsabilidad porque yo entiendo, y de responsabilidad en el sentido de cómo se difunde esta idea. Yo entiendo que él probablemente tiene un mecenas, tiene una persona que le paga por difundir estas ideas que son libertarias, y por eso puede pasearse por el mundo hablando de esto y hablando de Chile, paseando por el mundo, pero con una realidad bastante alternativa, puesto que si él se presenta en la televisión argentina y habla en estos términos sobre Chile, bueno, ahí no hay nadie que pueda verificar la información de inmediato, ¿ya? Entiendo que ahí, bueno, la periodista está entrevistándolo, no tiene cómo corroborar lo que está diciendo, ¿cierto? Sobre todo si se trata de otro país. Entonces ya, ok, podemos perdonar eso a los periodistas de la televisión argentina, pero en el caso de Chile, el Axel Kaiser, así como su hermana Vanessa Kaiser y el diputado Johannes Kaiser, tienen bastante prensa, tienen espacio, tienen columnas, sobre todo en el Mercurio, ¿ya? Y ahí nadie los cuestiona, donde también dicen ciertas falsedades, incluso hacen apología a dictadura, cosas que son bastante complejas. Entonces hay un tema de responsabilidad, no solo responsabilidad de la familia Kaiser, sino que también hay responsabilidad por parte de la prensa de permitir estos discursos y esta desinformación que en definitiva afecta a la opinión pública, ¿ya? Porque hay muchas personas que creen esto, ¿ya? Es bastante grave esta situación. Incluso ellos se jactan, en el caso de Axel, se jacta de tener sus títulos de prestigiosas casas de estudio, ¿cierto? Donde estudió Derecho, y ahí uno se pregunta, bueno, estas universidades no se sienten un poco avergonzadas de que esta persona utilice sus títulos para pasearse por el mundo hablando estas falsedades, ¿ya? Así que hay harto de responsabilidad por medio, lamentablemente. Hay que pensar mal lamentablemente la prensa porque les da mucho espacio y pareciera que no les preocupa que este sujeto esté por ahí hablando este tipo de datos que no se condicen con la realidad. Ya, sí que hay una explicación breve sobre 35 segundos. En 35 segundos el señor Kaiser nos dejó, a mí me dejó para adentro, ¿cierto?, con hablar tanta imprecisión y tanta desinformación. Eso pues, que esté muy bien y otro día les explico y conversamos sobre otro asunto.